Muy buenas noches tengan y buenos días, buenas tardes, cualquiera sea el momento en que vean esta transmisión. Todos mis amados hermanos en Cristo y amigos que puedan ver esta transmisión. El día de hoy nos encontramos reunidos y tenemos el honor de tener en nuestro humilde canal al pastor Manuel Solís desde los Estados Unidos. Hermano pastor, antes de comenzar el programa nos gustaría, si usted así lo desea, pues que se presente, mi hermano. Adelante. Amén. Muchas gracias, Pastor Cristian, y a todos los que van a estar en sintonía y viendo este video en vivo, y también los que van a estar viéndolo después. Les saluda el pastor Manuel Solís. Por la gracia y la misericordia del Señor, pastoreamos una iglesia aquí en el estado de Carolina del Norte, en la ciudad de Winston-Salem. Y por la gracia de Dios, pues todavía seguimos en este camino. Crecimos en este ambiente. Gracias al Señor, Dios nos escogió para este ministerio, nos apartó para este camino, ¿no? Y aquí seguimos, ¿verdad? No bajamos la guardia, no bajamos la espada, y seguimos, como decía Pablo, echando mano hacia la vida eterna. Entonces, pues sin más, le dejo la parte al pastor Cristian, y es un honor también estar en su canal y que él me haya invitado y me haya extendido esta invitación para poder compartir con él y con ustedes la palabra de Dios en esta noche. Gracias, pastor. Amén, gloria al Señor. Bueno, amados hermanos en Cristo, ustedes que van a ir agregándose ahí, llegando al chat en vivo, ustedes pueden ir preparando cualquier pregunta en cuanto a este tema y vamos a estar respondiéndola con la ayuda de Dios. Ahora, hay muchas preguntas que quizás se hacen en cuanto a este tema. ¿Qué es la verdad bíblica? ¿Será que la Trinidad es la verdad o será la unicidad? Algunas personas ni siquiera conocen lo que es la Trinidad y lo que es la unicidad. Algunas personas ni siquiera saben que existe un grupo llamado los unicitarios, un grupo religioso, ¿verdad? Entonces, hoy estaremos con la ayuda de Dios respondiendo a través de las escrituras la verdad bíblica y estaremos refutando la mentira y el engaño de la unicidad. Entonces, mis amados hermanos, sin más a qué hacer referencia, damos comienzo a este programa. Gloria al Señor. Entonces, damos inicio con una introducción, amado pastor Manuel Solís, como usted desee, mi hermano. Adelante, pastor. Amén, amado pastor. Pues claro, bueno, esta doctrina de la unicidad está agarrando mucho impulso en estos últimos tiempos, en estos últimos años, especialmente en estos días que estamos viviendo, por la razón de que se ha formado una estrategia tremenda para poder, igual que como los testigos de Jehová, capturar o captar la mente de aquel que quizás no sepa mucho de lo que es la Trinidad. Y es una realidad porque es una realidad en el día de hoy que muchos o varios, digamos así, de las personas que asisten a la iglesia, que van a congregarse y que creen y han creído una verdad, quizás en el momento fijo donde se le pregunta algo de la Trinidad no sepan muy bien responder, y es ahí donde brincan de una sola vez los unicitarios para tratar de convencerlos y así manipular ciertos versículos para poder ellos, según demostrar, ¿verdad?, que la Trinidad no existe. Si usted nota bien, y usted también sabrá esto, pastor Cristian, los unicitarios lo que más se enfocan es hablar en contra de la Trinidad. Ese es el punto más, digamos, hablado en cuanto a sus sermones, en cuanto a sus prédicas públicamente, ¿verdad? Lo que ellos lanzan públicamente. En privado no sé, porque nunca he estado, pero públicamente lo que más se escucha de ellos es
la Trinidad no existe, y usarán varios versículos para tratar según, ¿verdad?, ellos demostrar eso. Por ejemplo, uno de los versículos más usados por la unicidad en cuanto a según ellos demostrar que la Trinidad no existe, ¿verdad?, es Isaías, un versículo en Isaías donde habla la palabra y dice que un niño nos es nacido. Esto está en Isaías 9:6, donde el versículo dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Verdad? Un texto clásico que usan los Jesús solos para tratar de demostrar que el ser que iban a ser es la misma persona del Padre, y usan la palabra Padre eterno en este versículo para demostrar y decir: mire, ahí está el Padre, porque se le llama Padre eterno. Hay varias maneras de refutar esto. Una de las maneras más fáciles y sencillas es de que el versículo está hablando de que se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿verdad? Se llamará su nombre. Ahora, cuando los judíos usaban, por ejemplo, la palabra Padre, lo usaban para tratar de resaltar cierta característica o atributo de cierta persona. Por ejemplo, nosotros hablamos de Abraham y le conocemos como el padre de la fe. Cuando nosotros hablamos y decimos que Abraham es el padre de la fe, no estamos diciendo que Abraham es el padre. Lo que estamos diciendo es que la característica de Abraham, una de las características o uno de los atributos que Abraham tenía y que sobresaltaba, era que tenía fe. Por ejemplo, cuando a Abraham se le pidió sacrificar lo que más amaba, Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y en ese momento, cuando estaba a punto de degollar a su hijo y sacrificarlo, fue cuando Dios le habló y le dijo: detén tu mano, Abraham, porque ahora he visto que tú verdaderamente me amas. Entonces, cuando se le llama Padre eterno a este ser, a un niño que es nacido, o hijo que nos es dado, se le está diciendo que él tiene un atributo muy especial, y este atributo es que es eterno. No está diciendo el versículo que él es el Padre, está diciendo que él es Padre de la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Que él tiene atributo de ser eterno, igual como el Padre, ¿verdad? Porque el Padre y el Espíritu Santo son el mismo Dios y son eternos. Entonces, cuando en Isaías 9:6 fácil y sencillamente se le llama a Jesús Padre eterno, se le está resaltando eso, de que él es Padre de la eternidad, es decir, su atributo de ser eterno. No que él sea la persona del Padre, sino que él tiene el atributo o característica de ser eterno. Es así igualmente como admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Príncipe de paz quiere decir que él es el que tiene un reino de paz, ¿verdad? Dios fuerte simplemente significa que él es el ser fuerte, más fuerte que existe, Dios fuerte, ¿verdad? Consejero, pues está hablando de que tiene la habilidad de aconsejar, y admirable porque todos quedarían admirados de su doctrina, y eso fue lo que pasó. Cuando estaba en el templo, dice la Biblia que los doctores de la ley se admiraban de su doctrina, se admiraban de cómo él hablaba, porque él no hablaba como los escribas, los fariseos, sino como alguien que tiene autoridad. O sea que todo esto está resaltando las características del ser que nacería, ¿verdad? En ningún momento Isaías 9:6 estaba hablando de que el ser sería la misma persona del Padre, porque esto echaría la Biblia patas arriba cuando Jesús está hablando de su propio Padre, y en ningún momento encontramos a Jesús diciendo: yo soy mi propio Padre, ¿verdad? En ningún momento, y eso pues contradeciría toda la palabra de Dios. Adelante, Pastor Cristian. Ok, estaremos el día de hoy, a través de este video, mostrando desde dos puntos de vista. Número uno, el punto de vista de la verdad, lo que dice la Escritura. Y número dos, estaremos también demostrando y refutando la mentira.
Usted dirá, ¿qué es la Trinidad y qué es la unicidad? Voy a tratar de resumirlo lo más sencillo posible. La Trinidad afirma que existen tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero estos tres son un único y verdadero Dios. ¿Qué enseña la unicidad? La unicidad enseña que existe solamente una persona y que tiene tres manifestaciones, negando así la persona del Padre, negando así la persona del Espíritu Santo y dejando solamente la persona de Jesús, la cual según esta enseñanza se manifiesta como Padre y se manifiesta como Espíritu Santo. Ahora, vámonos a la Escritura, porque es hermoso ir a la palabra de Dios. Te voy a invitar y vamos a analizar juntos en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, Juan, capítulo 8, este es uno de los versos que más me gusta. Juan, capítulo 8, versículo 16, porque Jesús lo deja bien claro. Y esto no lo dice un apóstol, lo dice Jesús, dice así la Escritura. Jesús hablando, dice, voy a leerlo desde el 14 para darle contexto. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y mire, aquí el versículo. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Aquí hay algo para analizar completamente. Número uno, la unicidad es totalmente destruida por nuestro Señor Jesucristo, es refutada totalmente por nuestro Señor Jesucristo. Y es que Él dice, porque no soy yo solo. Es decir, el mismo Señor Jesucristo afirma que Él no es Jesús solo. Él dice, no soy yo solo, sino que yo y el que me envió. Para que haya un enviado y alguien que envía, ¿verdad? Se necesita necesariamente de dos personas, el que envía y el que es enviado. Entonces Jesús deja muy claramente quién es esa persona que lo envió, quién lo envió, y él dice, el Padre. Entonces veamos, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, y lo voy a recalcar varias veces, no soy yo solo. Jesús pudo haber dicho, yo soy solo, es decir, yo soy una sola persona, pero él dice, no soy yo solo, no soy yo solo, es decir, Jesús deja muy en claro que la unicidad es una enseñanza totalmente errónea, una enseñanza de hombres. Es así como que vamos a ir viendo varios versículos, mis amados hermanos, y ahorita mi hermano pastor les va a seguir demostrando aquellos versículos. También de mi parte voy a utilizar algunos de esos versos que ellos utilizan para engañar a aquellos hermanos que muy posiblemente no están muy bien preparados en la escritura. Adelante, hermano pastor Manuel. Bendiciones. Amén, pastor. Pues claramente ese versículo que usted usó uno de los versículos eh, más claros que refutan la unicidad completamente, porque como dijo el pastor, la unicidad dice que en Dios solo hay una sola persona. Una sola persona no hablaría así. No hablaría así. Nunca una sola persona, que exista solo una sola persona, hablaría y diría de la siguiente manera: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Una sola persona, si solo existiera una sola persona, no hablaría así. Simple, no hablaría así. ¿Por qué? Porque no daría sentido. Si se trata de una sola persona, no daría sentido hablar así. Es que no hay razón, no hay manera por qué hablar y decir, no soy yo solo, si en verdad es solo. O sea, eso es contradecir completamente lo que uno mismo está haciendo. Si según la unicidad Dios es solo una sola persona, pues entonces, ¿qué hace esa sola persona diciendo que no es solo?
¿qué hace la persona diciendo no soy yo solo si en verdad es solo? O sea, la unicidad tiene un Jesucristo y note bien que no estoy hablando del Cristo bíblico o histórico, estoy hablando del Cristo unicitario. Tienen a un falso Cristo que miente y que en verdad cuando dice que no está solo, sí está solo, ¿verdad? Es el Cristo unicitario, el Cristo que tiene la unicidad, falso Cristo. Cristo mismo lo dijo, el verdadero Cristo mismo, que saldrían falsos Cristos. Pues la unicidad ha inventado un Cristo falso que dice que no está solo, pero al mismo tiempo sí está solo, pero no está solo, pero sí está solo, pero no está solo. O sea, eso es el razonamiento de la unicidad, ¿verdad? Ahora, si leemos, seguimos leyendo, dice, y en verdad, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres, pues que cómo es que una persona, si está sola, va a hablar y va a hablar de dos hombres, es que solo se trata de una sola persona, no tendría ningún sentido. Versículo 18, y yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Una sola persona no hablaría así, ¿verdad? No hablaría así. Esto tienen que entenderse. Y la razón por la cual la unicidad no quiere ver esto, no entiende, es porque simple y sencillamente tienen el entendimiento entenebrecido por el mismo Satanás, ¿verdad? Teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen, ¿verdad? Versículo 19, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conocieres, también a mi padre conocerías. Estas palabras habló Jesús en el lugar de la ofrenda, enseñando en el templo, y nadie aprendió porque aún no había llegado su hora. Otro pasaje bíblico que demuestra y refuta totalmente la unicidad, y después de esto le paso la parte al pastor, es cuando Jesucristo está hablando, está orando por los discípulos en Juan capítulo, eh, capítulo 17, en Juan capítulo 17, cuando Cristo está orando por los discípulos hacia el Padre, él dice lo siguiente en el versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Escuche bien esto, yo voy a ti. Una sola persona no hablaría así, a menos que estaría hablando con otra persona. ¿Cómo es que una sola persona se va a decir a sí mismo, yo voy a ti? Es que eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que solo una sola persona exista y se diga a sí mismo, yo voy a ti, Padre Santo, yo voy a ti. Eso no da sentido, ¿verdad? Eso no da sentido. Eso hace a Jesucristo mentiroso, ¿verdad? Sigue el versículo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Y mira esta última parte aquí. Así como nosotros. Es que ¿por qué una sola persona va a usar la palabra plural nosotros si solo se trata de una sola persona? Lo que debería decir el texto, según la unicidad, es así como yo, que sean uno así como yo. No debería Jesús decir nosotros, porque eso contradice totalmente la doctrina unicitaria. Como le he dicho antes, lo que la unicidad tiene que hacer es sacar su propia Biblia, como lo hicieron los mormones y los testigos de Jehová, para tratar de justificar sus creencias, porque claramente estos versículos no apoyan de ninguna manera la unicidad, ¿verdad? Así como nosotros. Y hay otro versículo que también más abajo lo habla, así como Cristo lo dice en el versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Si hay una sola persona, no daría sentido este texto, porque una sola persona no va a decir así como nosotros somos uno. ¿Quién es ese nosotros? La pregunta sería, ¿quién es ese nosotros? ¿Quiénes son? ¿De quiénes está compuesto ese nosotros? ¿Cómo es que nosotros, si solo se trata de una sola persona? ¿Cómo que nosotros? ¿Verdad? Adelante, pastor. Gloria al Señor. Sucede que muchas veces este grupo religioso espera
y analiza a una persona que esté aprendiendo de la Biblia, que esté buscando de Dios para allí mismo llegarle. Casi siempre no buscan unas personas para ganárselas para Cristo, sino buscan a una persona que ya está estudiando de la Biblia para engañarla y confundirla. Es así como le dicen a usted, no, mire, que eso se recibe por revelación. Usted no ha recibido la revelación de parte de Dios. Y le llevan a algún hermano, allí a Juan, capítulo 10, versículo 30. Vamos a leerlo. Dice, yo y el Padre uno somos. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquel hermano que quizás no está bien preparado en la palabra dice, oye, si ahí dice que Jesús y el Padre son uno solo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo entendemos esto? Bueno, mis amados hermanos, para poder entender la Biblia, nosotros debemos leer la Biblia. Y más adelante leemos todo el contexto, ¿verdad? Y allí los judíos querían apedrear a Jesús porque él quería ser o decía ser igual a Dios. Pero la escritura nos deja bien claro en Juan capítulo 14 y dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Cómo entender esto? El Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Vi una vez una explicación muy buena y voy a tratar de compartirla con ustedes y espero que sea lo mejor entendida. Si yo tomo un vaso de agua y dentro de ese vaso de agua introduzco una esponja, el agua está en la esponja y la esponja está en el agua. Pero el agua no es la esponja, ni la esponja es el agua. Así, el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Pero el Padre no es el Hijo y el Hijo es el Padre. Hay más versos bíblicos, mis amados hermanos, que quiero compartir con ustedes. Ahora aquí algo me pasó con el computador, pero bueno, gloria al Señor. Lucas capítulo 22, versículo 42. Miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscarlo. Lucas 22, 42. Y usted va a seguir viendo cómo toda la Biblia, mire hermano, toda la Biblia deja totalmente destruida pues, este engaño de la unicidad. Lucas 22, 42. Dice así la escritura. Diciendo Jesús orando en el huerto de Getsemaní, dice, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Quién dice esto? Jesús. Jesús hablando con quién? Con el Padre. Claramente vemos dos voluntades. Mis amados hermanos, si hay algo que caracteriza a una persona, por eso nosotros los que creemos en la Trinidad, creemos que son tres divinas personas. Porque si hay algo que caracteriza a una persona es tener voluntad. Y aquí nos deja claramente que el Hijo tiene una voluntad y que el Padre tiene una voluntad. Analicemos el versículo, vamos. Jesús se refiere al Padre según la unicidad, según esta enseñanza. Jesús es como un ventríloco y entonces Jesús se habla a sí mismo según la unicidad. Nosotros, la Trinidad, creemos que era Jesús, el Hijo, hablando con su Padre que está en los cielos y dice, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fíjese la diferencia de allí. Jesús suplicando al Padre que si era posible apartara de él esta copa, pero claramente dos voluntades. Jesús, en un momento de súplica, de tremendo sufrimiento, ahí en oración en el Getsemaní, deja muy claramente que el Padre es una persona y que el Hijo es una persona. Ya no lo escucho, pastor. No sé si se frizó. Creo que se frizó o se detuvo la señal.
Bueno. Amén. Mientras regresa el pastor Cristian, vamos a añadir algo ahí. Cuando Jesús dijo en Juan 10, el que me ve a mí ha visto al Padre, los universitarios tratan de enseñar de que Jesús es el Padre porque él dijo, el que me había visto a mí ha visto al Padre. Pues resulta ser que Jesús dijo algo similar en Lucas 10:16, cuando Jesús dijo, hablando, dijo, el que a vosotros oye, a mí me oye. Es similar, ¿no? Jesucristo le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, y también más adelante dijo, el que vosotros oye, a mí me oye. Pues resulta ser que si la unicidad dice que Jesús es el Padre por la razón de que él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, entonces cuando Jesús también dijo, el que a vosotros oye, a mí me oye, quiere decir que los discípulos son Jesús, porque el que oye a ellos, oye a Jesús. Entonces llegamos a la conclusión que ellos son Jesús. Cuando Jesús dice, no sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí, la unicidad dice, mire, ahí está. Jesús es el Padre porque está en el Padre y el Padre en él. Entonces Jesús es el Padre. Pues resulta ser que la Biblia dice que Dios también está en nosotros y somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿O no sabéis que sois templo y morada del Espíritu Santo? Eso es lo que dijo Pablo, ¿verdad? Entonces, si vamos con la misma lógica de la unicidad, entonces quiere decir que también nosotros somos el Espíritu Santo, porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, siguiendo esa misma lógica torcida de la unicidad, ¿verdad? También hay otro texto muy interesante que está en Hebreos. Que está en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Vamos a ver aquí. Vamos a ver si el pastor entra ahora. Ok. Bendiciones, hermano pastor. Se le había cortado, sí, pastor, no hay problema, no hay problema. Aquí estábamos siguiendo, no hay problema. Electricidad, mil disculpas. Sí, no hay problema. Ok. ¿Continúa usted o continúo, pastor? Dele, porque ya entraría en otro texto yo. Quiero pues que usted pueda terminar su punto, lo que estaba hablando. Estaba interesante. Ok, entonces mis amados hermanos, queda totalmente claro que existen dos voluntades y por ende dos personas allí en la oración del Getsemaní, claras. Fíjese, si fuese solamente Jesús, si fuese solamente una persona, entonces Jesús hubiera dicho, bueno, yo voy a tomar esta copa porque es mi voluntad tomarla. Así sería solamente. Sería algo, y me perdonan que lo diga así, pero es real, sería algo absurdo que Jesús salga a una manifestación llamada al Padre y Jesús hable con su misma manifestación y le diga, no, es que si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Una manifestación hablando con la otra. Esto sería algo totalmente desfasado de la realidad. Por lo tanto, mis estimados hermanos, queda muy, pero muy claramente que ciertamente el Padre está en el Hijo está en el Padre, porque son un solo Dios. Y quiero también dejar esto claro antes de que le dé el pase a mi hermano Manuel Solís. Todos los versos, óiganme bien, todos los versos de la Escritura que hablan de que Dios es único,
que Dios es uno, de que nosotros apoyan totalmente la Trinidad, no están en contra de la Trinidad, porque nosotros en la Trinidad creemos que Dios es único, es un solo Dios, y en él se manifiestan estas tres divinas personas. Y más adelante vamos a ir desarrollando porque creemos, ¿verdad?, que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que el Padre es Dios, pero que no son tres dioses, sino un solo Dios verdadero. Adelante, Pastor Manuel Solís. Amén, mi estimado pastor. Claro que sí. Bueno, como explicaba yo, resulta ser, amado pastor, que cuando en Juan capítulo 10, Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y yo estaba explicando esto antes de que se cortara la señal, resulta ser que los unicitarios agarran eso para decir que Jesús es el Padre, ¿verdad? Dicen, mira, ahí está, Jesús es el Padre, él mismo lo dijo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero resulta ser que en Lucas también Jesús habla lo mismo o similar, Lucas capítulo 10, versículo 16, si no me equivoco, cuando Jesús dice, dice, a quien vosotros oye, a mí me oye. ¿Verdad? Es el mismo juego de palabras. El que a vosotros oye, a mí me oye, o mismo uso de palabras, perdón. El que a vosotros oye, a mí me oye. Entonces, si lo vamos con la misma lógica unicitaria, que cuando Jesús dice, el que ha visto a mí, ha visto al Padre, y resulta ser que Jesús es el Padre, pues entonces tendríamos que usar la misma lógica cuando Jesús dice, al que vosotros oye, a mí me oye, y llegamos a la conclusión que los discípulos son Jesús. Cuando Jesús dice, no sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí, la unicidad, como ha explicado el pastor, dice, ahí está el Padre. Mire, Jesús está en el Padre y el Padre en él. Esto quiere decir que Jesús es el Padre. Pero resulta ser que también la Biblia dice, según el apóstol Pablo, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Pues usando la misma lógica unicitaria, entonces quería decir que todos los creyentes somos el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Todos somos el Espíritu Santo porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Eso o sea, la misma lógica no... lógica unicitaria, ¿verdad? No logra a darles la razón, porque si a Jesús lo hace el Padre por tener el Padre dentro, entonces también Jesús dijo que él estaba en el Padre. Entonces, ¿cómo podemos concordar eso? Y si Jesús es el Padre por tener el Padre dentro, pues entonces tenemos que decir que usted y yo somos el Espíritu Santo porque tenemos el Espíritu Santo dentro también. Entonces, solo con eso se puede claramente, fácilmente refutar. Ahora, hay un versículo muy importante en Hebreos capítulo 10, versículo 5, uno de los versículos más favoritos míos, y es cuando el Hijo habla antes de entrar en el mundo. ¿Por qué dijo el Hijo el que habla? Porque el mismo texto lo da a entender. Hebreos capítulo 10, versículo 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Ahora, ¿quién entró al mundo? Pues el verbo. El verbo era, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo fue que entró en el mundo. Este verbo habló, y escuche bien lo que dijo el verbo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Ahora, la pregunta sería, ¿a quién le habló el verbo cuando dijo sacrificio y ofrenda no quisiste? ¿A quién se lo estaba diciendo? ¿Y quién fue que preparó el cuerpo? Porque el verbo es el que está hablando y dice, más me preparaste cuerpo. ¿Quién es el que está hablando antes de entrar en el mundo? La unicidad dice que solo hay una sola persona. Entonces, ¿quién le está hablando? ¿A quién le está hablando esta única y una sola persona cuando dice cuerpo y cuerpo me preparaste y sacrificio y ofrenda no quisiste? ¿Verdad? Y es más, todavía sigue hablando el versículo 7. Dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Las mismas palabras que el Señor usó en el huerto de Getsemaní cuando dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La pregunta es, amado amigo unicitario y hermano que está escuchando, por si acaso no ha leído esta parte, es ¿quién le habló a quién? ¿Quién dijo
he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Quién es ese mí? ¿Quién es el que vino a hacer la voluntad de quién? El Padre vino a hacer la voluntad del Padre, su propio Padre, ¿verdad? Entonces, aquí fácilmente, antes de la encarnación, hay una persona que le está diciendo a otra persona que no viene a hacer su propia voluntad, sino la voluntad de Él, porque Él lo envió y el enviado hace la voluntad de que lo envió. Esto es muy simple y sencillo. Adelante, amado pastor. Gloria al Señor, mis amados hermanos. Fíjese cómo toda la escritura va dejando totalmente claro, y aquí estoy seguro que con el pastor pasaríamos horas y horas mostrando innumerables versículos que muestran esta pluralidad que hay en Dios, estas personas que hay en Dios. Pero quiero compartir con ustedes Isaías capítulo 48, versículo 16. Dice así la escritura: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Aleluya. Fíjense cómo desde el Antiguo Testamento, el libro de Isaías, deja muy en claro que existen tres divinas personas. Voy a volverlo a leer, mire. Dice, acercaos a mí, oíd esto. ¿Quién está hablando? Si usted está hablando con una persona unicitaria, va a decir Jesús, Jesús. El que está hablando, Jesús. Acercaos a mí. Bueno, digamos que ese Jesús. Dice, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que se hizo, estaba yo. Vuelve y le pregunta, ¿quién es este? Ellos van a decir que Jesús. Pero mire lo que dice adelante. Dice, y ahora me envió Jehová el Señor. ¿Quién envió a Jesús entonces? Aquí dice que Jehová el Señor. También recordamos aquel salmo de David cuando dice, dijo el Señor a mi Señor. Es decir, amado hermano, aquí está alguien enviado y alguien que envía. Muy claro está. Allí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor. Y no solamente Jehová el Señor, dice ahí, y su Espíritu. Porque hay que dejar muy en claro lo que es la conjunción y. Está hablando de alguien más, de algo más, ¿verdad? Dejando muy en claro que allí está Jesús, allí está Jehová el Señor, el Padre, y está también el Espíritu Santo de Dios. Pero también quiero compartir, por aquí lo tenía, vamos a ver. Gloria al Señor. Vamos a invitar, ahorita les vamos a invitar a que vayan a toda la escritura, mis amados hermanos, porque toda la escritura deja bien en claro que esta unicidad es un total engaño. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 16. Juan 14, 16, le doy el paso al hermano pastor. Dice, hablando Jesús, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Vamos a analizar ese verso 16. Jesús le dice a la persona con la que él está hablando, dice, hablando de lo que sucedería cuando viniera el Espíritu Santo, dice, yo rogaré al Padre. Si Jesús fuera una sola persona, no habría necesidad de que él rogase a él mismo. O sea, sería un absurdo estas palabras. ¿Cómo diría que Jesús se rogó a él mismo? ¿Verdad? Aquí usted se va a ir dando cuenta cómo toda la Biblia, mire, contradice esta enseñanza. Ahí Jesús dice, rogaré al Padre. Y si yo le ruego a alguien es porque hay otra persona. Yo no me voy a rogar a mí mismo, ni voy a sacar de mí una manifestación y vengo y le ruego a la manifestación de mí. Ahora, fíjese lo que sigue diciendo el versículo. Dice,
yo rogaré al Padre y el Padre, Él os dará otro consolador. La palabra otro está súper clara, hermano. Mire, es que parece que a veces provoca, ¿no? Como hacer dibujitos, pues, y mostrar, aquí está Jesús rogándole al Padre. El Padre de repente decide ahora enviar otro. La palabra otro deja muy en claro, total, que no es el mismo, sino que es otro consolador, el Espíritu Santo de Dios. Así, mis amados hermanos, seguiremos hablando y seguiremos demostrando la verdad bíblica a la luz de las Escrituras, la verdad del Evangelio. Adelante, pastor. Amén. También otro texto muy fuerte que muestra que en Dios hay más de una sola persona. Esto quiere decir que en Dios hay pluralidad, ¿verdad? Dios es plural en su ser. Es Isaías 6:8. Cuando Isaías escucha la voz del Señor que dice, Isaías 6:8, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esto muestra claramente que en Dios hay un nosotros. ¿Por qué? Porque Isaías es enviado por el Señor. Ese Señor habla y dice, ¿quién irá por nosotros? Ahora, la respuesta común y típica del unicitario es decir que Dios se refería a él y a sus ángeles. Típico, ¿no? Siempre dicen lo mismo, pero resulta ser que si lo vamos por esa rama o por ese camino, entonces tenemos que afirmar que los hombres, en este caso Isaías, no solo es enviado por Dios, sino que también es enviado por los ángeles. Esto quiere decir que ahora Isaías no es el profeta solo de Dios, sino también profeta de los ángeles. Y aquí entramos en una controversia tremenda, porque los ángeles no envían a nadie, son enviados por Dios, pero ellos no envían a nadie. Es más, los ángeles solo están para obedecer la voz de Dios. Ellos solo obedecen. Dios los manda y ellos obedecen. Ellos no mandan a nadie. Mucho menos llaman a los profetas. Mucho menos levantan a hombres para profetizar. Eso solo lo hace Dios. Porque los ángeles no tienen ni el poder ni la autoridad de hacerlo. O sea que cuando el Señor dice quién irá por nosotros, tendríamos que preguntarnos, pues entonces a quién se está refiriendo si está diciendo nosotros. Si fuera una sola persona, no diría nosotros. ¿Quién es ese nosotros? ¿O quiénes son ese nosotros? ¿A quién se está refiriendo el Señor cuando dice quién irá por nosotros? No puede ser los ángeles porque los ángeles no envían los hombres. Eso entraría pues en una herejía más que ya algunos unicitarios ya creen que los ángeles envían a los hombres. Los ángeles llaman a los hombres. Los ángeles levantan profetas como Dios los levanta. Pues eso estaría bien grave pensar así, porque no hay ningún texto bíblico, ningún ejemplo bíblico que pueda decir o que pueda afirmar que los ángeles son los que levantan a los profetas, ¿verdad? O sea que esto es una prueba clave de que en Dios hay un nosotros, igual como un texto muy conocido también en Génesis 1:26, también Génesis capítulo 3, también Génesis capítulo 11, donde habla de pluralidades, descendamos, confundamos, nosotros, hagamos. Todo esto refuta la unicidad completamente. ¿Qué es lo que ellos pueden decir? Que son con los ángeles, que eso es lo único que pueden decir. Pero resulta ser que si en el caso de Génesis 1:26, cuando dice hagamos al hombre y ellos dicen que es con los ángeles que hablaba Dios, pues entonces tienen que ellos afirmar que los ángeles también son creadores de los hombres, porque Dios no diría hagamos al hombre y no esperar que los ángeles no hagan nada, ¿verdad? Si Dios está haciendo una orden, está dando una orden, entonces los ángeles deberían crear al hombre también. En Génesis capítulo 11 y en Génesis capítulo, vamos, a Génesis capítulo 3, versículo, en un último versículo, no me acuerdo cuál versículo ahorita mismo es, cuando el Señor dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ¿verdad? Es como uno de nosotros. Ellos dicen, pues, que es con los ángeles. El versículo 5 de ese mismo capítulo de Génesis capítulo 3
te dice que saber el bien y el mal es ser únicamente igual a Dios, no ser igual a Dios y los ángeles. O sea que eso mismo refuta eso. Génesis capítulo 11, descendamos y confundamos. ¿Quién descendió? Pues el mismo versículo te lo dice, Jehová descendió. Los unicitarios dicen los ángeles. No dice que los ángeles descendieron, no dice que los ángeles confundieron, no dice que los ángeles hicieron absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no hicieron absolutamente nada, no confundieron, no descendieron, solo Dios descendió. Y me lleva a otro punto, amado pastor. Hace unas semanas tuve un debate con un unicitario que me dijo que Dios no desciende, ¿verdad? Cuando el texto dice Dios descendió, ellos dicen no, Dios no desciende. Cuando el texto dice que Dios descendió como el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y dicen no, el Espíritu Santo no desciende. Entonces siempre van contradiciendo la Biblia con tal de que ellos se salgan con la suya, ¿verdad? O sea que desde el principio la Biblia habla de una pluralidad en Dios, algo que los cristianos no pueden, sencillamente no pueden explicar, a menos que empiecen a torcer los versículos. Y todos sabemos que ellos son unos expertos en esto, porque hasta el día de hoy esa es la estrategia que ellos han usado, y así es como ellos han agarrado un poquito de fuerza en estos últimos días. Como dice el pastor, agarran a alguien que está aprendiendo de la Biblia y lo tuercen todo, ¿verdad? Lo tuercen todo. Lastimoso es que la Biblia dice que en Eclesiastés que lo torcido no se endereza, o cuesta que se enderece. O sea que hay que tener mucho cuidado con eso. Adelante, pastor. Gloria a Dios. Mire, si usted de repente pertenece es unicitario, le invito a que todos los pasajes que estamos dando, a que analice lo que el pastor nos hablaba acerca de la unidad compuesta en Dios, cómo se habla de una pluralidad desde el Génesis. Y voy a aprovechar para decir esto. Mire, si Dios fuera una sola persona, y siempre me gusta utilizar esto, él hubiera dicho, voy a hacer al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza, pero él no dijo así. Dios dijo, hagamos, utiliza el plural. ¿Por qué utiliza el plural? Porque claramente en Dios hay una unidad compuesta. ¿Por qué Dios no dice, voy a bajar en la Torre de Babel? ¿Por qué no dice, voy a bajar y voy a confundir las lenguas? Dice, bajamos, descendamos y confundamos. ¿Por qué habla en plural? Porque en Dios hay una unidad compuesta. Ahora, hay personas que dicen, a ver, muéstreme. Algunas personas se atreven a decir, muéstreme, a ver, ¿dónde está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo así en diferentes lugares? Muéstreme. Bueno, vamos a mostrar a través de la Escritura, y espero que usted no permita que hayan excusas, sino que sea la verdad de Dios alumbrando su corazón. Veamos lo que dice en Mateo capítulo 3. Este es muy conocido, hasta una persona recién creyente entiende esto. Mire, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo, de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Clara, muy, muy claramente. Vemos aquí las tres divinas personas. Jesucristo saliendo del agua. El Espíritu de Dios, dice, hay que ver cada detalle porque cada detalle cuenta. Dice la Escritura que los cielos fueron abiertos. Fueron abiertos los cielos y descendió. ¿Desde dónde descendió? De los cielos. El Espíritu Santo en forma como de paloma descendió y se colocó sobre él. Allí vemos Jesús y vemos al Espíritu Santo de Dios, que también estaba en la creación, por cierto. Y luego una voz se oye desde el cielo, no desde encima de Jesús, desde el cielo, que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí hay muchas cosas por analizar. Número uno,
Supongamos, hagamos el supuesto negado que la unicidad es una verdad, un supuesto negado. Y Jesús se manifiesta como paloma también, y entonces está saliendo del agua, pero también está descendiendo como paloma, pero es el mismo Jesús. Y luego se oye otra voz desde el cielo, que es el mismo Jesús, según la unicidad, que dice, este soy yo en cual me complace. El absurdo tan terrible, hermano. Fíjese el engaño tan terrible que hay en esta enseñanza. Entonces, le dicen a los hermanos, ¿verdad? Para hacerle dudar, le dicen, ¿es que acaso Dios no puede estar en todas partes? ¿Es que acaso Dios no es omnipresente? Claro, por supuesto que Dios es omnipresente y puede estar en todas partes al mismo tiempo. Pero imagínense que Dios va a sacar una manifestación de Él para que descienda como paloma y otra manifestación allá arriba para que diga, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. No tiene sentido. Es irreal, es un total engaño esa enseñanza. ¿Cuál es la realidad? La segunda persona de la Trinidad, Jesús, está saliendo del agua. El Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, desciende en forma corporal como de paloma y se posa sobre él. Y la primera persona de la Trinidad, el Padre, habla desde el cielo y dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien tengo complacencia. Más claro no canta un gallo. Pero usted verá que le dirán, no, lo que pasa es que eso son manifestaciones. Y así, algunos han engañado. Pero ¿dónde más aparece el Padre y el Hijo? A ver, muéstreme, muéstreme. En Apocalipsis capítulo 5, Juan está teniendo una revelación del Apocalipsis. Y a él se le muestra las cosas futuras y se le muestra cosas celestiales. Y él ve allí, veamos, vamos a leerlo. El rollo y el cordero dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Preguntémosle a un unicitario, ¿quién está en el trono? Él va a decir, Jesús. Amén, no importa. Digamos que Jesús está en el trono. Pero sigamos leyendo, dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, ¿quién vino? El cordero. Mire lo que hizo el cordero. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Oye, súper clarísimo. Hay alguien sentado en el trono, tiene el libro sellado, no hay nadie que lo pueda abrir, de repente aparece allí en medio de los ancianos un cordero como inmolado. ¿Quién es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesús, ese sí es Jesús. Y viene, se acerca al trono y toma el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Claramente, mi amado hermano, existen ahí 2 personas. Pudiera decir, la unicidad afirma, no, que eso es una visión. Eso simplemente es una visión. Ajá, es una visión. Pero ¿será que Dios miente en las visiones? ¿Será que Dios miente? Porque si fuera una sola persona, entonces no diría la Biblia eso. Diría, bueno, y de repente el que estaba en el trono, como era el mismo Jesús, abrió el libro y desató los sellos. Pero no dice así. Había alguien sentado en el trono y había alguien que vino y tomó ese libro de la mano derecha del que estaba en el trono. Adelante, pastor. Amén, amado pastor, claro que sí. Eso es interesante, pastor, porque en el libro de Daniel también ahí está esta, digamos, visión que Daniel tiene, ¿verdad?
en el capítulo 7, donde Daniel, perdón, donde Daniel tiene esta visión. Vamos a leer versículo 12, 13. Miraba yo en visión de la noche, esto está en Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio. Escuche bien, ¿a quién se le fue dado dominio? Gloria, reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su dominio es dominio eterno. Escuche bien, que el Hijo del Hombre tiene dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, dice Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de ellos que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de estas cosas, ¿verdad? En el versículo 22 de ese mismo capítulo dice, versículo 21 dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y lo vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Escucha bien, Daniel dice que hay uno que se llama el anciano de días, hay otro que se le acercó y se le conoce como el Hijo del Hombre. A Jesús se le conoce como el Hijo del Hombre, pero a este Hijo de Hombre también se le identifica como el Altísimo. Escuche bien esto, porque los universitarios le van a decir, sí, pero eso es una visión, como dice el pastor. Eso es una visión nomás, eso no es algo que está, es una visión. Pues resulta ser, amado amigo y amado hermano, que si esto es una visión, el Hijo del Hombre es una visión, y a este Hijo del Hombre que se le llama el Altísimo es una visión, pues entonces también tiene que agarrar la parte donde dice el anciano de días, que es el Padre, entonces también agarrar eso, y eso es decir, una visión. Es decir, no existe ni el Padre, no existe ni el Hijo en esta visión. Sí, agarramos, no, pero los universitarios solo agarran la parte donde dice Hijo de Hombre para decir, eso es una visión. El Hijo no existía antes, no existía. Pues entonces, ¿por qué no agarran toda la visión y dicen que todo esto es algo simbólico, figurativo, que no, en verdad no existe? Tiene que agarrar toda la visión, no solo una parte de la visión y decir, esto no existe, pero lo demás sí existe. Así no se analiza la Biblia, ¿verdad? Así no se puede analizar la Biblia. También hay otro versículo en Juan capítulo 8, versículo 19 en adelante, cuando Jesús responde a ciertas preguntas o ciertos comentarios. Él dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Escucha bien, esto ha sido usado por universitarios para decir, mire, el Hijo no puede ser nada por sí mismo. Es decir, no puede ser nada porque no tiene autoridad a sí mismo. No, eso no es lo que está diciendo el texto. Lo que está diciendo el texto es que el Hijo no hace nada independientemente de la voluntad de su Padre. Es decir, Jesucristo se sujeta a la voluntad de su Padre. Cuando Jesucristo hacía las cosas, lo hacía de acuerdo a la voluntad de su Padre. Que se haga tu voluntad, no la mía. La doctrina que yo predico, dijo Cristo, es la doctrina que he recibido de mi Padre. Las palabras que yo he hablado son las palabras de mi Padre. Entonces, cuando la Biblia dice que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, no está diciendo que el Hijo no tiene autoridad o que no tiene poder para hacer las cosas, porque el mismo versículo lo dice, que sí tiene el poder y sí tiene la autoridad de hacer lo mismo que hace el Padre, y lo hace igualmente. Lo que el texto está diciendo es que el Hijo nunca actúa por su propia cuenta, siempre se sujeta a la voluntad de su Padre. Leamos el texto. Juan 8:19. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve, escuche bien, lo que ve hacer el Padre. Momento, ¿cómo es que va a ver el Hijo al Padre hacer las cosas si se trata de una sola persona? Me puedo yo ver, yo mismo me puedo ver hacer las cosas y decir, ahora yo lo puedo hacer. Eso es que no da sentido. Es como que yo me paro aquí y diga, yo me he visto hacer estas cosas y como yo me vi hacerlas, yo las puedo hacer ahora. Eso no tiene ningún sentido, no tiene pata ni cabeza, ¿verdad? Todo lo que el Padre hace, dijo Jesús, también lo hace el Hijo igualmente.
¿Por qué? Porque el Padre ama al Hijo. Momento, ¿cómo es que el Padre ama al Hijo si se trata de una sola persona? Una sola persona no puede amar al Hijo si se trata de una sola persona. Las naturalezas no pueden amarse tampoco. Este es el gran error de la unicidad, pensando que las naturalezas se pueden comunicar. Piensan que la naturaleza de carne se comunica con la naturaleza divina. Eso no pasa. ¿Por qué? Porque para que una naturaleza tome vida o se anime, tiene que haber una persona que lo mueva. Por ejemplo, cuando yo muera y mi cuerpo quede así tendido, ¿quién va a mover ese cuerpo? Nadie. Yo ya no estoy en ese cuerpo. Mientras yo estoy en este cuerpo puede palpar, puede ver, puede oír, puede hablar, puede tocar. Cuando yo salga de este cuerpo, esta naturaleza de carne, esta carne, hueso, esto va a quedar tendido, sin vida, sin nada. Pues es lo mismo. Jesús, que le daba ánimo a esa carne, a esa naturaleza humana. Pero es que los universitarios dicen que la naturaleza humana es lo que hablaba con la naturaleza divina. Las naturalezas no se hablan ni se comunican entre sí. Tiene que haber una persona que mueva esa naturaleza. Y es cuando la Biblia dice lo siguiente: porque el Padre ama al Hijo. Para que el Padre ame al Hijo, tiene que haber dos personas. Lo muestra y le muestra todas las cosas que él hace. Escuche bien esto: el Padre le muestra al Hijo todas las cosas que él hace. Pero momento, no se supone que solo hay una sola persona. ¿Cómo una persona se va a mostrar a sí mismo todas las cosas que él mismo hace? Es como que yo me pare aquí y diga: yo me voy a mostrar a mí mismo todas las cosas que yo hago y después las voy a hacer igualmente. Es que eso no tiene ni sentido, hermano. Eso es completamente absurdo, verdaderamente es absurdo. Vamos a ver, versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que a vosotros os maravilléis. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos, escuche bien esto, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Momento, pues que no se supone que solo hay una sola persona. ¿Cómo es que el Padre no juzga, pero el Hijo sí juzga? Es que no es que la misma persona, no es que el Padre y el Hijo son la misma persona. ¿Cómo se puede decir entonces que el Padre no juzga, pero el Hijo sí juzga? Si el Hijo no es una persona diferente al Padre, según la unicidad. El Hijo, según la unicidad, es solo la carne, solo el cuerpo. Entonces, ¿cómo solo el cuerpo va a juzgar sin la persona que viva en él? Eso no tiene sentido, amado hermano y amigo unicitario, por favor, ¿verdad? Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo. Versículo 23, con esto termino. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Un último momento, paro ahí. ¿Cómo es que el Padre envió al Hijo si se trata de la misma persona? No se puede pensar así y tratar de justificar sus creencias basándose a la Biblia que nosotros tenemos, que hemos tenido por muchos años, que ha sido el libro más perseguido e incluso más vendido y más leído en todo el mundo. A menos que ellos saquen pues otro libro, ¿verdad?, que justifique sus creencias y que explique cómo es que el Padre ama al Hijo, no siendo la misma persona, y cómo es que el Padre le muestra al Hijo las cosas siendo la misma persona, y cómo es que el Padre le mostrará aún cosas mayores al Hijo siendo la misma persona, ¿verdad? Adelante, pastor. Gracias. Aleluya, mi hermano. Me gozo de verdad de oír esta palabra, porque es que cómo agarrar la palabra e intentar que ella diga lo que esta religión quiere que diga. No. La doctrina de la Trinidad es una doctrina que se encuentra totalmente implícita en toda la Escritura. La palabra Trinidad no existe, así como la palabra unicidad tampoco existe, pero la doctrina de la Trinidad existe en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Mis estimados hermanos,
No puede haber alguien a quien se le dé algo, ¿verdad? Porque debe haber un emisor y un receptor. Cuando vemos el verso que nuestro hermano pastor nos leía, y le fue dado gloria y reino, se supone que si Jesús fuera la única persona, ¿quién le iba a dar a él gloria y reino si él ya lo tenía todo? Pero ahí nos deja muy claro Daniel capítulo 7, versículo 14, que al Hijo le fue dado gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Daniel capítulo 7, versículo 14. Y vemos que esto se repite en Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11. Nos dice, por lo cual también Dios, hablando acerca de Jesús, dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Quién exaltó a quién? Si fuera solo Jesús, diría entonces la palabra, por lo cual Dios se exaltó a sí mismo. Pero no dice así la escritura, dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, aquí quiero responder esa pregunta que dicen algunos de los unicitarios. Ajá, pero es que usted echa fuera a los demonios, ¿en qué nombre? ¿En el nombre del Padre y del Espíritu Santo? No, usted echa a los demonios en el nombre de Jesús. A ver, usted cuando va a hacer algo lo hace en el nombre del... echa a los demonios fuera en el nombre... No, en el nombre de Jesús. Pero ¿por qué Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre? Porque hay salvación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Aquí nos deja muy en claro la escritura. Porque Dios también le exaltó hasta lo sumo. Dios el Padre le exaltó a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios el Padre se lo dio. Ahora, si no fuera así, la escritura diría, si solamente fuera como dice la unicidad, que solo Jesús, entonces la escritura diría, por lo cual también Dios se exaltó a sí mismo y él mismo tenía un nombre que es sobre todo nombre. Bien, cómo hay que torcer la escritura para poder creer lo que ellos creen. No, mi amado hermano, no se deje engañar. Fue Dios el Padre quien le dio, quien le exaltó, quien le puso por encima de todo. Y la Biblia dice también, porque Jesús es Dios, que Él se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Sigamos viendo, porque las preciosas páginas de la escritura son hermosas, para bendecirnos, para edificarnos, para alimentarnos, para consolarnos, pero también la palabra es como espada para deshacer toda enseñanza que no viene de Dios. Juan capítulo 17, versículo del 21 al 23. Dicen algunos, bueno, pero es que lo que decíamos hace rato, no es que Jesús es el mismo Padre. Pero ¿qué nos dice la escritura aquí? Mire, para que entendamos que es que en Jesús habita el Padre y el Padre habita en Jesús. ¿Qué es eso? ¿Cómo entendemos eso? Mire, vamos a entenderlo a través de la escritura. Juan 17, 21. Está Jesús orando al Padre y dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué está orando Jesús? Está orando para que los creyentes en él sean uno. Pero aquí está mi hermano pastor Manuel Solís, y él es uno junto conmigo. Somos uno en Cristo, porque estamos en Cristo. Pero esto no quiere decir que somos la misma persona. El pastor Manuel Solís es una persona diferente y se encuentra allá en los Estados Unidos, y yo soy una persona diferente y me encuentro aquí en Venezuela. Pero según Jesús, somos uno en Cristo. También les voy a explicar esto a través del matrimonio. Dice la escritura, y serán una sola carne. Cuando la persona se casa, el esposo con la esposa, Dios los ve como una sola carne. Ajá, mi esposa y yo, allí está mi esposa en el otro cuarto, y Dios nos ve como uno. Pero no quiere decir que mi esposa sea Cristian, ni que yo sea Yelixa. No, ella es una persona y yo soy una persona.
De igual forma, el Padre y el Hijo son uno, pero son dos personas diferentes. Adelante, Pastor Manuel. Amén, hermano pastor. Fíjese que en cuanto, esa es una de las cosas que más los unicitarios dicen y repiten cuando dicen, ¿y en qué nombre tú echas fuera demonios? En el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Sí, pero resulta ser que lo que ellos no entienden es que cuando nosotros reprendemos a los demonios no salen por la simple razón que nosotros usemos el nombre de Jesús, porque eso no es lo que está dando a entender los textos. O sea, una persona puede pararse aquí y decir Jesús, Jesús, Jesús. Los demonios no se van por eso. Es que la frase en el nombre de Jesús significa de la autoridad delegada por Cristo al creyente. Eso es lo que está significando esa frase, en el nombre de Jesús. Escuche bien la frase, en el nombre, no con el nombre. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar la frase, con el nombre de Jesús se van los demonios. No, es en. Esta palabra en está significando que estamos en la autoridad de Cristo. En la autoridad, es decir, tenemos la autoridad. ¿Por qué le digo esto? Porque en Hechos capítulo 19, habían 7 hijos de un tal Seba, que era judío, jefe de los sacerdotes, que querían, estos 7 hijos de él, querían reprender demonios. Y ellos agarraron a un endemoniado y ellos empezaron a decirle, versículo 15, pero versículo 14, versículo 13. Pero algunos de los judíos, estos exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor. Escuche bien esto, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habían 7 hijos de un tal Siba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y dice la Biblia que los agarró a golpe y los dejó desnudos, ¿verdad? A los que estaban queriendo reprender este espíritu inmundo. Pero ¿por qué? Si ellos usaron el nombre de Jesús, ellos dijeron, te conjuro en el nombre de Jesús que predica Pablo. ¿Por qué el espíritu inmundo no se fue? Pues porque no es por decir Jesús o por usar la palabra lingüística Jesús que se van los demonios, es tener la autoridad. Ahora, es por eso que cuando Pedro dice en Hechos 2:38, un texto favorito de los unicitarios, bautícense en el nombre de Jesús. Ellos dicen, mire, tiene que usar el nombre de Jesús. Es que eso no es lo que está diciendo la Biblia. La frase en el nombre de Jesús no significa usar el nombre de Jesús como que si fuera amuleto para todas las cosas que usted hace. Por ejemplo, la Biblia dice, hagamos todo en el nombre del Señor. Usted va al mercado y dice, voy a comprar este chocolate usando el nombre de Jesús. No, usted no va a la tienda a hacer eso. Usted no va al mercado y dice, en el nombre de Jesús voy a comprar este galón de leche y me lo van a dar. Es que no está hablando de estas cosas. Está hablando de la autoridad que viene de Cristo. Es por eso que cuando a los apóstoles les cuestionaron de que por qué hablaba o en qué potestad o con qué autoridad predicáis, ¿verdad? ¿En qué nombre están predicando? Oiga bien, ¿en qué nombre? ¿Sabe lo que significa? ¿En qué nombre? ¿En qué autoridad? ¿Con qué potestad ustedes predican? ¿Con qué derecho están predicando? Eso es lo que significa en el nombre de Jesús. Cuando nosotros reprendemos demonios, no reprendemos solo por el sencillo razón que usemos la frase en el nombre de Jesús. Los demonios no se van por eso. Los demonios se van cuando usted tiene autoridad de aquel Jesús que usted está representando en ese momento. Porque le dio autoridad, está delegada esa autoridad a los creyentes. Por eso que Cristo dijo, he aquí os doy autoridad, autoridad. La palabra clave, he aquí os doy autoridad. No dijo Jesús, cuando usted van a reprender demonios, tienen que usar mi nombre lingüísticamente. No, no es así. Autoridad, esa es la palabra clave, autoridad. Cuando nosotros bautizamos bajo la autoridad de Jesucristo. ¿Cómo lo mandó él? Bautizando en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Así lo mandó él, así lo hacemos nosotros porque es bajo la autoridad de Cristo. Cuando Pedro dijo bautiza en el nombre de Jesús, es a eso mismo que se está refiriendo, como Cristo mandó en el monte, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, eso es lo que significa esa frase, muy usada
por los unicitarios para decir que el bautismo en la Trinidad no existe. Dicen en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pues que ellos no entienden la frase en el nombre de Jesús. Yo pienso que el nombre de Jesús es como un palabra mágica, ¿verdad? Palabra mágica. Ya los demonios corren solo porque escuchen Jesús. Que un impío agarre a un endemoniado y dígale Jesús, Jesús, el endemoniado no va a quedar libre. Es que no tiene autoridad. Es que le hace falta la autoridad. La autoridad es lo que importa en el creyente. No que use Jesús la J, la E, la S, la U, la S. No, eso no es lo que está diciendo la Biblia. Es más, si lo vamos a eso, pues entonces, ¿qué pasó con el nombre original, verdad? Que muchos judaizantes hoy están usando y que dicen que Jesús no sirve, que no sé qué, ¿verdad? Entonces lo metemos en un tremendo problema. No es eso, es la autoridad de Cristo. Si yo tengo la autoridad, voy a poder reprender los demonios, ¿verdad? Adelante, pastor. Gloria al Señor. Quiero dejar bien en claro este verso porque, ¿sabe? Algunos dicen, no, pero es que es el nombre, ¿no? Como dice el pastor, como un amuleto. Ese es el nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Amén. Ese es el nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Pero ¿quién le dio ese nombre sobre todos los hombres? Es allí donde estábamos leyendo Filipenses y voy a recalcarlo, voy a hacer énfasis en esto. Porque dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo al Hijo, mire. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Quién le dio ese nombre? Si la escritura fuese solamente Jesús, entonces la escritura diría, entonces Dios se dio al mismo un nombre, Jesús mismo se dio un nombre, pero dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero cuando habla aquí de este nombre, amado hermano, y es allí donde muchas personas son engañadas. Y le quiero invitar y le dice, mire, vengo a decirle, señor Trinitario, muéstreme en la Biblia donde hay un solo bautismo en nombre de la Trinidad. A ver, muéstreme uno solo. Ahí dice en el nombre de Jesús, mire, en el nombre de Jesús. Y Cornelio fue bautizado en el nombre de Jesús. Mire, usted tiene que bautizarse en el nombre de Jesús porque ese es el nombre dado a los hombres. Y si usted no se bautiza, usted no será salvo. Y así, algunos hermanos que no están suficientemente preparados en la palabra, se dejan engañar por esta persona y dice, ay, verdad que sí, mire, ay, el bautismo es para perdón de pecados, sí, yo tengo que bautizarme no en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, como dijo Cristo, sino tengo que bautizarme en el nombre de Jesús. Mire, amado amigo, amado hermano, como lo decía el hermano pastor, cuando en todo el Nuevo Testamento se dice en el nombre y se bautizaban en el nombre de Jesús, esa frase en el nombre significa bajo la autoridad de. No se está refiriendo a la fórmula del bautismo. Si la Biblia nos dijera que, bueno, que de repente el etíope se convirtió y de repente Felipe lo bajó a las aguas y dijo Felipe estas palabras al colocarle las manos, eso sería la fórmula del bautismo, pero no, dice, y fue bautizado en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir en el nombre de Jesús? Pues bajo la autoridad de lo que ya había sido dicho en Mateo 28:19. Y vamos a este verso porque fíjese, tal como lo decía el pastor Manuel Solís, para poder albergar toda esta multitud de mentiras en la unicidad, van a tener que mutilar la Biblia, como lo hicieron los mormones, como lo hicieron los testigos de Jehová, como lo han hecho todas las sectas, y así lo han intentado. He visto algunos apologistas unicitarios que ya incluso están hablando de que este verso no existía en el original, que no sé qué, más pura mentira para engañar a la gente. Mateo 28:19, el mismo Jesucristo, óigalo bien, la autoridad de Jesucristo dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
El mismo Señor Jesucristo, si solamente fuera una sola persona, como lo dicen los unicitarios, pues Jesús hubiera dicho, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, en el nombre de Jesús. Punto, diría así, pero no dice así, dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es así, mis amados hermanos en Cristo, que cuando en adelante, de aquí en adelante, cuando dice y se bautizaban en el nombre de Jesús, está refiriéndose no a la fórmula que dijeron en el momento del bautismo, no, sino que se bautizaran bajo la autoridad de lo que ya Jesús había dicho en Mateo 28:19. Y ese versículo, mire, lo van a querer romper y quitar de las escrituras, pero no podrán, porque la palabra es palabra de Dios. Duélale a quien le duela. Adelante, Pastor Manuel. Sí, pastor. ¿Y cómo podemos nosotros mostrar que esa frase en el nombre significa en la potestad o en la autoridad? Pues esto está fácil para demostrarlo. Hechos capítulo 4, versículo 7. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre? Escuche bien esto, porque la frase en qué nombre es sinónimo con qué potestad. Es por eso que los sacerdotes preguntaron, cuando Pedro bajo el poder de Dios sanó a un enfermo, a un paralítico, creo que era, un cojo, le pusieron en medio y les preguntaron a Pedro y a los que estaban con él, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? La frase en qué nombre o en el nombre es sinónimo de autoridad y potestad. Así lo entendieron ellos, así lo entendemos nosotros. En ningún momento los judíos entendieron que cuando le preguntaron en qué nombre, en qué potestad, ellos estaban literalmente pensando, oh, es que Pedro usó el nombre de Jesús. Y como usó el nombre de Jesús, entonces este paralítico fue sano. En ningún momento ellos pensaban así. Es que no era eso lo que significaba, ni significa la frase en el nombre o con o en qué nombre, sino en qué potestad. Yo le doy un ejemplo bien fácil. Claro, cuando un policía le dice a usted, deténgase en el nombre de la ley, ¿qué le está queriendo decir? Que él tiene autoridad, que la ley y el gobierno lo respalda para detenerlo a usted. Esto no quiere decir que el policía anda gritando para arriba y para abajo, ley, 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 ley. No, es que cuando le dice a usted deténgase en el nombre de la ley, le está diciendo yo tengo autoridad delegada del gobierno para poder detenerlo a usted y arrestarlo. Pues así mismo es cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, estamos diciendo que tenemos autoridad de Cristo para hacer, para bautizar, para reprender demonios, para hacer huir serpientes y escorpiones. Eso es lo que estamos diciendo. Cuando nosotros bautizamos como Cristo ordenó en Mateo 28:19. Eso es hacerlo bajo la autoridad de Cristo. Eso es hacerlo en el nombre de Jesús. No es que el nombre de Jesús sea la forma bautismal, como dice el pastor Cristian. Ejemplo bien fácil. Cuando David se enfrentó contra Goliat, le dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que David iba gritándole a Goliat, Jehová, 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 Jehová. No, es que él venía con la autoridad de Dios. Dios lo iba respaldando. Dios iba como su respaldo. Eso es lo que significa en el nombre, ¿verdad? En el nombre. O sea que todos los bautismos, los que fueron en el nombre, significa eso. Bautizaron como Cristo mismo mandó. Mateo 28:19. Eso es. No hay ningún solo bautismo que diga y bajaron a las aguas y Pablo levantó la mano o Pedro levantó la mano, puso la mano sobre la cabeza del que se está bautizando y dijo, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Si fuese así, no diría en el nombre, sino con el nombre. No diría en el nombre, sería con el nombre. En ninguna parte nosotros encontramos que el bautismo es con el nombre de Jesús. Es que no es eso lo que está diciendo, sino en el nombre. Hay que entender la frase que significa en la potestad o con la potestad, perdón, y en la
autoridad. Esto está interesante, pastor. Adelante. Ok, continuamos, mis amados hermanos. Si los apóstoles realmente hubieran bautizado solamente en el nombre de Jesús, tal como lo interpretan los unicitarios al leer el libro de los Hechos, entonces esa habría sido la práctica consecuente de los cristianos de los primeros siglos. Es decir, los discípulos de los apóstoles bautizarían también en el nombre de Jesús y los discípulos de los apóstoles bautizarían en el nombre de Jesús, en caso de que así se hubiera entendido en aquel entonces. Pero veamos lo que dice también la historia. Aunque toda la Biblia por ella habla por sí misma, es importante también veamos algunos puntos de la historia. La Didache, año 65 al 80 después de Cristo, en el siglo primero, fíjese, no había pasado mucho tiempo, acerca del bautismo. Recuerden que la Didache venía siendo como un manual de doctrina de aquel entonces y deja bien claro, dice, acerca del bautismo, bautizad de esta manera. Dichas con anterioridad todas estas palabras, estas cosas. Bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva, con corriente. Es decir, ya lo vemos en este año 65 al 80, muy cerca de los apóstoles. De hecho, pudo haber estado en la época de los apóstoles. Justino Mártir, año 100 al 168. Luego los conducimos a un sitio donde hay agua y por el mismo modo de regeneración con que nosotros fuimos también regenerados, son regenerados ellos, pues entonces toman en el agua el baño y en el nombre de Dios Padre, soberano del universo, y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo, y es así que Cristo dijo: si no volviereis a nacer, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjense, esa sí era la fórmula del bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Irineo de León, en el año 130 al 202, dice, en su tratado contra las herejías escribió, y asimismo, al dar a sus discípulos el poder de regenerar para Dios, les decía, y de enseñar a todas las gentes y bautizarlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, los discípulos de los apóstoles entendieron claramente no que había que bautizar en el nombre de Jesús, no, sino que cuando ellos escribieron que se bautizaban en el nombre de Jesús, era de acuerdo a la autoridad de Jesús, lo que Jesús ya había dicho en Mateo 28, 19, que debían bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, quiero hablar acerca de esto porque en Mateo 28, 19 Jesús lo deja claro antes de ir él al reino de los cielos, en el momento de ascender al cielo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si fuera una unicidad, ¿por qué Jesús no dijo bautícelo en el nombre de Jesús? Si fuera una unicidad, porque el apóstol Pablo cuando da sus saludaciones y su despedida, el apóstol Pablo deja claramente el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. ¿Por qué si fuera una unicidad no diría el amor, la gracia y la comunión de Jesús estén con todos ustedes? ¿Por qué dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros? Porque claramente los apóstoles entendieron por la gracia del Espíritu Santo lo que es la Trinidad. Adelante, Pastor Manuel. Amén, mi hermano. Hebreos capítulo 9 es un versículo más. Bueno, es que todos los versículos más bien refutan la unicidad. La verdad es que todos los versículos refutan la unicidad. Lo único que ellos pueden decir, y esto mi amado pastor lo sabe muy bien, lo único que ellos pueden argumentar es que hay un solo Dios.
Si usted debate con ellos, lo único que le van a sacar es que hay un solo Dios y que yo, que he aquí, oye Israel, Jehová uno es y Jehová es uno y que Dios es uno y que hay un solo Dios. Eso es todo lo que va, algo que nosotros ya creemos, ¿verdad? Nosotros ya creemos que hay un solo Dios, nosotros ya creemos en el Shema, nosotros ya creemos en que no hay otros dioses con Dios. Eso es lo único que le van a poder sacar. Lo que no pueden desglosar es que por qué ese único Dios diría lo siguiente. Hebreos capítulo 9. El escritor de los Hebreos dice lo siguiente. El Espíritu Santo inspirando esta escritura. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Mi pregunta sería, ¿qué persona entró a presentarse por nosotros a la presencia de Dios? ¿Qué persona entró a presentarse delante de Dios Padre? Si solo hay una sola persona, ¿cómo es que esa única persona se entró en el santo, subió al cielo y se presentó ante sí mismo? Mire lo que el Señor le dijo a María, ¿verdad? Cuando lo quería tocar. Le dijo en Juan capítulo 20, versículo 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Momento, no que Él es el mismo Padre. ¿Cómo es que Jesús va a decir, no he subido a mi Padre si Él es el mismo Padre? No da sentido todo esto, mi hermano y amigo, ¿verdad? Universitario. Mira, hay maestros universitarios, ¿verdad? Teólogos, eruditos quieren ser ya, pero no entienden estas cosas simples, ¿verdad? No me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, mire lo que Jesús le mandó a esta mujer, María Magdalena, a decir. Mire, escuche bien lo que Jesús le mandó a decir. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Escuche bien esto. No le dijo, diles que yo soy el Padre y que yo voy a subir arriba. No le dijo eso. Le dijo, diles que yo subo a mi Padre. Es que ¿cómo es que va a subir a su Padre si Él es el mismo Padre? No da sentido eso. Mateo 20:23, un claro ejemplo, ¿verdad? Mateo 20:23. Mire lo que dice. Y esto se lo pregunté a un unicitario que está en los comentarios ahorita mismo una vez y me salió con una respuesta tan ridícula y se lo voy a enseñar. Mateo 20:23. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que soy bautizado, seréis bautizado. Pero el sentaros a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Mi pregunta fue, ¿es Jesús el Padre en este versículo? Y él contestó, sí. Entonces tenemos que concluir que el Padre habló y dijo, no es mío darlo, pero sí es mío darlo. Escuche bien esto, no es mío darlo, yo no tengo, no es mío darlo, pero es mío darlo. O sea, es como que yo en la iglesia, ¿verdad? Alguien se me acerque que no conozca que yo soy el pastor y yo estoy en la puerta recibiendo a la gente y alguien se me acerque y diga, hermano, quiero una parte especial en la iglesia. Y yo, siendo el pastor, aunque él no sepa que yo soy el pastor, yo le diga, mire, yo no tengo la autoridad de dar los privilegios. Pregúntele al pastor. Entonces el hermano se sienta, pasa todo el culto. A la hora de la predicación, yo me paro al frente y digo, Dios le bendiga, yo soy el pastor de la iglesia. Y el varón que me preguntó por el privilegio me queda viendo y me dice, bueno, yo le pregunté a usted y usted me dijo que le preguntara al pastor, pero resulta ser que usted es el pastor. ¿Cómo le voy a preguntar a otro si usted es el pastor? Pues entonces así mismo, ¿verdad? Cuando Jesús dice, no es mío darlo, resulta ser que los universitarios dicen, sí, es del darlo porque él es el mismo Padre. Pero Jesús dijo, no. Jesús dijo, no es mío darlo, sino de mi Padre. Pero los universitarios dicen, sí, es el mismo Padre y él mismo se lo da a él mismo. Que eso es la doctrina unicitaria, ¿verdad? Lleno de enredos, ensaladas, un montón de
de nudos por todos lados, ¿verdad? Donde no hayan salidas, ¿sí? No hayan salidas por donde escaparse, ¿verdad? Y esto fue muy claro, y es por eso que Jesús lo enseñó así, y Dios no es un Dios de confusión. Jesús no hablaría y hablaría de esta forma de su Padre si resulta ser que Él es el mismo Padre, ¿verdad? Esto no hablaría así, porque esto dejará confundido a medio mundo. Y claramente los unicitarios están confundidos, ¿verdad? Porque han creído en un Jesucristo no bíblico y no histórico, un Cristo que ellos mismos han inventado, ¿verdad? Por el modalismo, por el sebeliano. Bueno, este movimiento o este último movimiento de los unicitarios ha empezado hace como unos 100 años atrás, ¿verdad? Se habían muertos por ahí, habían acabado, pero volvieron como que a levantarse otra vez esta secta y han agarrado, como les dije al principio, fuerza, especialmente en los recién convertidos. Los recién convertidos son los que más peligro corren con esta secta, porque ellos le vienen a usted hablando de Jesús, y el que está nuevito dice, oh, está hablando de Jesús, qué bendición, eso, yo quiero escuchar de Jesús, y empiezan a meterle la cizaña, el veneno en las mentes, y aquel nuevito que estaba comenzando bien, lo empiezan a torcer y a torcer hasta que se da cuenta que ya está bien torcido, y a veces, hermano, a veces no hay regreso, ¿verdad? A veces se meten tanto en esto y el engaño ha sido demasiado en su vida y aparentemente se ve como que no hay regreso, ¿verdad? Aunque todavía hay esperanza para aquellos que están en esta secta, para que puedan abrir los ojos, a orar al verdadero Cristo, ¿verdad? Al verdadero Cristo, no el Cristo inventado por la unicidad, sino al verdadero Cristo, y poder ser libre de estas cadenas religiosas, de esta creencia tremenda, errada, torcida, equivocada, engañadora, que prácticamente salió de la misma mente diabólica de Satanás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que el diablo siempre ha querido hacer es desviar las mentes del verdadero Cristo, y esta es una forma que lo ha hecho, ¿verdad? Si él logra a la gente que entiendan que Jesucristo no es quien la Biblia dice ser, entonces ya ganó ventaja. Y con los unicitarios ya lo hizo. Ya les hizo creer que Jesucristo que ellos creen es diferente a Jesucristo que está en la Biblia. Gracias, amado pastor. Adelante. Bueno, hermano pastor, voy concluyendo con estas palabras. Tenga usted cuidado, amado hermano, con esta frase. No es que eso se obtiene por revelación. Eso usted tiene que recibir la revelación del nombre. Hermano, tenga muchísimo cuidado con esto, porque debido a esas revelaciones fue que José Smith creó su secta. Gracias a esas revelaciones fue que esta señora Elena White también creó su religión. Gracias a esas revelaciones que el Islam también tiene su religión. Y usted tiene que ser muy, muy cuidadoso, mi amado hermano, porque ciertamente el conocer a Cristo se recibe por una revelación, pero una revelación del Padre. Y ellos han negado la persona del Padre. Fíjese cuando el Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles, le dice, bueno, algunos, ustedes, ¿qué han oído? Y entonces ellos dicen, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres no sé quién, no sé qué más. Y el Señor le pregunta a Pedro, a Simón le dice, ¿y tú quién dice que soy yo? Y Pedro le dice, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Eso es una revelación. ¿Por qué? Porque Jesús inmediatamente le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces la revelación del Hijo se recibe por el Padre. Mi amado hermano, no se deje guiar. No, mire, que pídale la verdad a Dios y no, hermano, no se deje engañar. Fíjese cómo hemos visto. Y usted le hace el libro de Juan, todo el Evangelio según San Juan, hermano. Todo el Evangelio según San Juan y toda la Biblia refutan totalmente esta enseñanza de la unicidad. Jesús no es una única persona, Jesús es un único Dios verdadero. Y en eso los trinitarios estamos muy, muy claros. Lo que creemos
en la Trinidad. No se deje engañar tampoco, mi amado hermano. No, es que mire, le voy a mostrar este verso para finalizar, aunque sería una bendición otro programa, Pastor Manuel. De verdad que me sentí muy bien. Esperamos, bueno, ya está invitado, hermano pastor. Esperamos que haya una segunda parte. Mira lo que dice Zacarías, capítulo 3, versículo 2. Dice: y dijo Jehová a Satanás. Fíjese lo que le dijo Jehová a Satanás. Le dijo: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Cómo es posible, a ver, que Jehová le va a decir a Satanás, en vez de decirle te reprendo, le dice Jehová te reprenda? ¡Wow! Impresionante. Para que usted pueda entender, no que hay dos dioses, no, sino que el Padre recibe el nombre de Jehová o Yahvé y el Hijo igualmente. Lo que nos deja bien en claro, hermano, que hay dos personas diferentes. Si fuese una sola persona, si fuese verdad la unicidad, este verso no existiría. Si la unicidad fuera real, entonces ahí diría la escritura: y Jehová le dijo a Satanás, te reprendo, Satanás. Pero no es así. ¿Qué dice la escritura? Y Jehová dijo a Satanás, Jehová te reprenda. Oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Adelante, pastor, con la conclusión. Amén, amado pastor. Me gustó esa última comentario que hizo acerca de lo que es la revelación, y ciertamente así se acercan ellos. Es que tiene que ser revelado. Y una frase típica y común que ellos usan es que los trinitarios no se les ha revelado el nombre. Bueno, yo no sabía que se tenía que revelar el nombre, un nombre que ya ha sido revelado, ¿verdad? Porque para ser unicitario usted tiene que recibir una revelación que ya fue revelada en la escritura, ¿verdad? Una revelación por encima de la revelación. Y esto es típico de sectarismo. Como decía el pastor Joseph Smith, el fundador de los mormones, fue por revelación. Y usted va a ver que los mormones creen en muchos cielos y también creen que Dios está haciendo muchos niños espirituales en el cielo. Eso fue basado en una revelación. Elena White tuvo 2000 y pico revelaciones. Óigame bien, 2000 y pico revelaciones. Más que todos los profetas de la Biblia. 2000, ¿verdad? Y ellos están hasta el día de hoy adorando el día sábado. La secta de la luz del mundo también fue por revelación y ahora tienen a su líder en la cárcel. Los testigos de Jehová tienen a Carlos Russell, también por revelación, y ellos creen que Jesús es un Dios menor que Dios el Padre y que Jesús es el Arcángel Miguel, y todo esto es por revelación. Según los musulmanes tienen su revelación también, basado a la enseñanza de Mohammed en el año 600 por ahí, donde existió este hombre, y es por revelación también. O sea que todo lo que es el sectarismo ha sido bajo una supuesta revelación, ¿verdad? Revelación extra. Ya la Biblia fue revelada. Ya la palabra de Dios ha sido revelada. No hay más revelación en cuanto a la doctrina. No hay más. En cuanto a la doctrina de la Biblia, no hay más. Se cerró. Se cerró. Ya no hay más. La Biblia dice: el que le añade las palabras a esta profecía, también le añadiré sobre él los juicios de este libro. El que le quitare, le será quitado el nombre del libro de la vida. O sea que no hay más revelación doctrinalmente a lo que ya tenemos. Y todas las sectas ha sido basado a revelaciones extras. Testigos de Jehová, mormones, luz del mundo, musulmanes y por supuesto los Jesúsolos, que también se basan a sus extras revelaciones para, según ellos, sacar la conclusión de que aquel que dijo que no estaba solo, pues en verdad sí estaba solo, según la revelación, ¿verdad? O sea que con esto concluyo, mi amado pastor Cristian, gracias por la invitación.
Yo creo que fue de mucha bendición y fue de parte de Dios hacer este programa porque salió espectacular. Muy bien, muy bien. Yo creo que presentamos mucha información y información que los hermanos en Cristo van a poder usar para poder fundarse mejor en la doctrina y también tener esa confianza que estamos en la verdad. Yo sé como muchos se sienten a veces que están como medio confundidos porque escuchan unos por aquí o escuchan otros por allá, pero use este video y compruebe lo que hemos nosotros hablado y compruébelo si lo hablamos basado a la Biblia o no, ¿verdad? Compruébelo por usted mismo. Y si tiene el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y tiene confianza en Dios verdaderamente, pues entonces usted va a poder con certeza y con fe y con convicción decir esto es la verdad, porque está escrito, porque no hemos adulterado los textos, ni hemos malinterpretado los textos, ni hemos torcido los textos para que diga lo que nosotros hemos querido decir. No, lo hemos leído, lo hemos enseñado así como está escrito, ¿verdad? Entonces, gracias, amado pastor, nuevamente por esta invitación y claro, pues tenemos que hacer una parte 2 porque yo ya sé que más de algún unicitario quedó picado y va a querer, según no, refutar este video, pues ya sabe cómo son, pero la verdad es irrefutable. Dios le bendiga y gracias y pasen buenas noches. Bueno, le damos la gloria a Dios por darnos esta oportunidad. No había tenido la oportunidad de compartir con el pastor Manuel Solís y de verdad que fue una gran bendición, pastor. Ha sido un honor tenerlo en nuestro humilde canal. Le damos la gloria a Dios. Y amados hermanos, para finalizar ya esta reflexión, no se dejen engañar por esas palabras de que no, que los trinitarios creen en un Dios de 3 cabezas, que un Dios mitológico, que... No se dejen engañar por esas tonterías, hermano. Crea lo que dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es verdad. Alabado sea su nombre. Por eso estamos muy agradecidos con el pastor Manuel Solís por habernos acompañado. Aprovecho este momento para saludar a todos mis amados hermanos que se encuentran ahí en el chat. Hermano, ¿qué dice la Biblia? Bendiciones. Álvaro Hernández, predicaciones cortas. Un saludo para Lila Yosen, Iván Pacheco, Oscar Benzor, también nuestro hermano, bueno, por aquí estuvo también un unicitario, saludamos al unicitario que estuvo por ahí, Dios le guarde, Dios le ayude. Tomás Álvarez, Dios me le bendiga grandemente, nuestro hermano Samuel Avilés, Flora, nuestro hermano moderador Oscar Benzor, Álvaro Hernández, Oscar Oseguera, Rigoberto López, muchísimas gracias a nuestro hermano Rigoberto López, que Dios le multiplique. Álvaro Hernández, María Romero, bueno, y a todos los hermanos que han estado en el chat. Si alguno se me quedó sin nombrar, me disculpan, Dios le bendiga. Pastor, por favor, se me pasaba algo. Denos sus redes sociales para que los hermanos también vean su canal de YouTube, por favor. Amén, claro que sí. Bueno, estamos en YouTube como Pastor Manuel Solís, así como está escrito ahí en la pantalla, Pastor Manuel Solís. Y también pues estamos en Facebook, lo puede encontrar, ponga ahí Manuel Solís Pastor. Y esas son prácticamente las dos plataformas donde yo puedo ser o puedo compartir y puedo pues comunicarme con los que están queriendo comunicarse conmigo. O sea que ahí está, gracias. Ok, mis amados hermanos, el día de mañana no se lo pierdan. Un tema que va a estar súper bueno. El día de mañana una reflexión de la palabra por parte del pastor y presbítero de la zona distrital del distrito andino del estado Táchira, Mérida y Trujillo de aquí de Venezuela. Va a estar trayendo como invitado especial un tema para nosotros. No se lo pierda, compartan esa transmisión. De igual forma, este video del día de hoy, compártanlo en las redes sociales, hermano, para que sea de edificación para muchos hermanos, para la iglesia del Señor. Denle me gusta para que YouTube promueva este video y así más personas puedan ver este video que hemos preparado con el hermano Manuel Solís. Nos despedimos, mis amados hermanos, esperando que haya sido bendición. Y sin antes despedirnos, no podemos despedirnos sin antes hacer una oración. Le damos el honor y la oportunidad a usted, Pastor Manuel, que haga una oración de despedida. Amén. Gracias, pastor. Pues Dios amado que estás en los cielos, te damos gracias
por la oportunidad que usted nos dio para poder hacer este en vivo y poder compartir lo que es la verdad de la palabra de Dios. Creemos que su palabra no retornará vacía, sino que hará el efecto y dará el resultado por la cual usted lo envió, ya que su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada doble filo, que penetra hasta el alma y parte el espíritu y llega hasta los tuétanos. Señor, que este video pueda ser, Dios mío, compartido y que pueda llegar a lugares donde sea de mucha edificación y bendición para aquel que está escuchando y viendo. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, lo hemos pedido bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis amados, feliz noche, Dios les bendiga, Dios les guarde.